Sí. Buenos días, hermanos, que el Señor les bendiga. Le doy gracias al Señor de poder estar reunido acá con vosotros, con ustedes. Y bueno, como ya dijo el pastor Nathaniel, mi nombre es Rodney Chirinos. No estudié con Juan Pablo en la misma promoción, sino que cuando estudié en Colombia, él era el director, uno de los directivos del seminario. Por supuesto que allí pude conocerle. Él estudió ya muchísimo antes que yo. Soy de Venezuela, de una de las ciudades centrales, que se llama Aragua. Es una de las ciudades del centro, estoy bastante cerca de la capital. Estando allí en Venezuela también pude conocer al Señor desde muy pequeño. Dios ha permitido que yo pueda asistir a la iglesia cristiana. No fue sino aún a pesar de eso, de asistir desde niño a una congregación, no fue sino hasta los 14 años que pude conocer al Señor de forma personal, pude confiar en Él de forma salvadora. Ya a partir de mi edad, de la adolescencia, pues solamente, el Señor me ayudó mucho, dediqué casi toda parte de mi vida a estudiar en seminarios cristianos. El último seminario donde estudié fue en Nueva Providencia, obtuve una beca para estudiar allí y fue una completa bendición. El seminario tiene una particularidad y es que toda la teología que enseña la enfoca hacia una sola cosa y son las misiones. No existen para otra cosa sino para entender que nuestra única labor es servir para la extensión del reino de Dios. Y Dios me ayudó a entender eso en el seminario y me motivó a través de ciertas personas a venir a Lima, a Perú, para trabajar en una pequeña iglesia. También a través de Juan Pablo, pues conocí al pastor Nathaniel y a través del hermano Nathaniel al pastor Natán. Sí, confunde un poco. Pastor Natán. Y bueno, les doy gracias a ellos también por la calurosa bienvenida que nos han dado, también por los fuegos artificiales, un poco tarde, pero a tiempo sonaron. Y bueno, damos gracias al Señor por ello. Hermanos, quiero compartir con ustedes una de las cosas que pude entender en el seminario acerca de el reino de Dios, y realmente es algo que, uno de los pasajes que me motivó en gran manera a venir al Perú y trabajar para la obra de Dios en el campo. Quiero que me acompañe, lea conmigo Lucas capítulo 9, verso 57 en adelante. El Evangelio según Lucas capítulo 9, verso 57 al 62. Dice así la palabra de Dios. Yendo uno de ellos, le dijo en el camino: Señor, te seguiré a donde quiera que vayas. Y le dijo Jesús: las zorras tienen guaridas, y las aves de los cielos nidos, pero el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar la cabeza. Y dijo a otro: sígueme. Él le dijo: Señor, déjame que primero vaya y entierre a mi padre. Jesús le dijo: deja que los muertos entierren a sus muertos, y tú ve y anuncia el reino de Dios. Entonces también dijo otro: te seguiré, Señor, pero déjame que me despida primero de los que están en mi casa. Y Jesús le dijo: ninguno que poniendo su mano en el arado mira hacia atrás es apto para el reino de Dios. Quiero que me acompañe en oración. Bendito Señor y Dios, yo te doy gracias porque tú eres bueno y fiel y tu misericordia es para siempre. Por tu misericordia, Señor, que es nueva cada mañana, nos has dado un día más de vida para que te honremos y te glorifiquemos. Gracias por tus infinitas bondades. Yo te pido, Señor, que tú nos hables a través de tu palabra y nos anime, Señor, también a trabajar para tu reino y comprender, Señor, que exige que dejemos muchas cosas, pero que nada de lo que hagamos para tu reino ha de ser en vano. En nombre de tu Hijo Jesús. Amén.
Este pasaje realmente me agrada mucho, muchísimo. Es muy común leer en los evangelios que una gran cantidad de personas seguían a Cristo. En Juan capítulo 6, por ejemplo, se nos dice que multitudes, grandes multitudes seguían a Jesús. Pero los discursos de Jesús no eran del agrado de mucha gente. Por ejemplo, en Juan capítulo 6, cuando Jesús habló a las multitudes y les dijo que si ellos querían ser salvados y tener vida en ellos, tenían que comer su carne y beber su sangre, hizo que de esas multitudes solamente 12 personas, que eran sus discípulos, permaneciesen con él. Muchas personas simpatizaban con Jesús, a muchas personas les gustaba Jesús y el mensaje, y quizás las palabras de Jesús. Sabemos que las personas decían que Jesús enseñaba como alguien que tenía autoridad, no como los fariseos y los escribas. La gente le gustaba Jesús, pero ellos no tenían un compromiso con Jesús. Ellos no estaban dispuestos a seguir a Jesús. Simplemente querían beneficiarse de él. Querían la comida, querían los peces y los panes. Se sentían bien con él, pero no estaban comprometidos con Jesús. Y es lo que Jesús descubre aquí. Jesús va en el camino, dicen los versos anteriores que el rostro de Jesús tomó una expresión particular. Él iba camino hacia Jerusalén. La gente, cuando vio el rostro de Cristo, se dio cuenta que su expresión indicaba que él estaba determinado a ir a Jerusalén. Jerusalén era el lugar donde Jesús tenía más oposición. Así que ir a Jerusalén, como dijo Tomás una vez, bueno, vamos nosotros para allá a morir con él también. La gente sabía que ir a Jerusalén era exponerse a la muerte. Si estaba comprometido con Jesús, si es que seguían a Jesús. Ellos sabían que ir a Jerusalén era ver a Jesús siendo humillado, ver a Jesús siendo maltratado, apresado, y todos aquellos que le siguiesen iban a sufrir las mismas consecuencias. Jesús iba camino a Jerusalén. Aún así la gente le estaba siguiendo. Y en el verso 57 un joven le dice: Señor, yo te seguiré a donde sea que tú vayas. Tú vas a Jerusalén y quizás te van a matar, te van a meter preso, te van a humillar. Yo quiero que tú sepas, Señor, que yo te seguiré. Él parece un poco apresurado, parece motivado, parece estar emocionado, parece que él no conoce realmente las consecuencias de sus palabras. Jesús le dice: bueno, las zorras tienen guaridas, las aves de los cielos tienen nidos, pero yo a veces no tengo dónde recostar la cabeza. Los animales tienen guaridas. Uno ve a las 6:30 de la tarde cómo las aves ya van regresando a sus lugares, a los nidos que tienen en los árboles. Jesús dice: todos los animales tienen un lugar donde estar, pero yo no tengo dónde pasar la noche. A veces no tengo ni siquiera un lugar donde dormir. Y este joven, que venía emocionado, que venía contento de seguir a Jesús, se ha enfrentado a un muro bien grande, se ha enfrentado contra una gran pared. Él pensó que el reino de Dios traería comodidades. Él pensó que el reino de Dios traería ciertos beneficios. Él pensó que seguir a Jesús en el reino sería una vida de continuos deleites y placeres. Él pensó que el reino de Dios era como esa secta que no sé qué tan diseminada esté aquí en el Perú, en mi país sí, que se llama Pare de Sufrir. Él pensó que eso era el reino. Ya no vas a sufrir más, ya no, nada te va a doler, todo se te va a solucionar, vas a estar cómodo. Jesús dice: si me quieres seguir está bien, pero tienes que estar consciente de que si lo vas a hacer, no tengo nada que ofrecerte. No hay comodidad si me quieres seguir. No hay comodidad en el reino de Dios. El verso 59 dice: y dijo a otro: sígueme. Ya no es una persona que está diciéndole a Jesús: quiero seguirte. Jesús toma la iniciativa y le dice a un hombre: yo quiero que tú me sigas. Este joven dice: está bien, pero Señor, déjame que primero vaya y entierre a mi padre. Obviamente esto no significa que su papá estaba muerto. Lo que él está diciendo es: Señor, deja que cobre la herencia primero. Deja que pueda esperar a que mi papá
muera o fallezca y yo pueda tener completo acceso a mi herencia. ¿Por qué él pensaba de esta forma? Bueno, él es parte de esa multitud que está siguiendo a Cristo. Él es parte de esa multitud que está siguiendo a Jesús y él está escuchando lo que Jesús está diciendo. Él acaba de escuchar que Jesús dice que no tiene donde dormir. Él acaba de escuchar que Jesús no tiene un lugar donde pasar la noche o recostar su cabeza. Y dice, Señor, deja que cobre mi herencia primero y quizás luego podamos servir en el reino de una manera más efectiva. Quizás tengamos un buen hotel donde dormir. Quizás podamos comprar una buena cama y podrás tener un buen lugar donde pasar la noche. Podremos servir en el reino cómodamente. Jesús le dice, no, deja que los muertos entierren a sus muertos. Y tú ve y anuncia el reino de Dios. Un poco desconcertante la respuesta de Jesús. Y ya quiero explicar lo que entiendo al respecto. Pero este segundo punto me hace recordar básicamente una de mis historias favoritas. Es mi historia favorita. Me hace recordar mucho este pasaje. Un joven que se llamaba William Borden, él era un joven cristiano apasionado por el reino de Dios, por las misiones. Hijo de sus padres eran americanos, él también lo era. Él tenía el deseo en su corazón de predicar el evangelio a los musulmanes que estaban en el norte de China. En su tiempo el norte de China estaba lleno de musulmanes. Él tenía el deseo en primer lugar de ir a Egipto y prepararse allí sobre cómo tratar con los musulmanes y predicarles a ellos y aprender el idioma también. Él le comentó una noche a su padre y le dijo eso: papá, yo quiero ir al norte de China a predicar el evangelio a los musulmanes. Es curioso que cuando Borden llegó a Egipto a prepararse para aprender cómo tratar con ellos, a los 3 meses de estar en Egipto, él sufrió una enfermedad que se llama meningitis y su cerebro se paralizó y murió. Su mamá mandó a traer todas las pertenencias de William desde Egipto hasta los Estados. Y cuando llegaron las cosas de William, su madre empezó a sacar las cosas, sacar su ropa, sus libros. Empezó a llorar cuando, obviamente viendo las cosas de su hijo que tan pronto había muerto. Pero ella, entre sus cosas, tomó la Biblia de William y en la tapa de su Biblia habían 3 frases con 3 fechas. Y la primera frase decía sin recursos y con una fecha allí. Cuando la mamá vio esa fecha, ella recordó lo que había pasado ese día. Esa fecha era la noche en la que William le había dicho a su padre que quería ir al norte de China. Y su padre le dijo: William, si tú decides ir allá, si tú decides ir al norte con los musulmanes, olvídate de la herencia que tenemos para ti. Y él subió a su habitación, abrió su Biblia y en la tapa de su Biblia escribió sin recursos, con la fecha. Y eso es exactamente lo que está ocurriendo aquí. Jesús dice que si me quieres servir, si me quieres seguir, tienes que abandonar no tus recursos, sino la confianza en ellos. Tú no puedes servir a Dios poniendo la mirada en las riquezas. Tú no puedes servir en el reino si estás confiando en tus recursos. Jesús, este joven dice: Señor, deja que vaya y cobre la herencia, deja que tengamos suficiente dinero para servirte. Jesús dijo: en el reino de Dios, como al primero, no solamente no tienes comodidad, sino que tampoco tendrás recursos. En el verso 61 dice: también dijo otro: te seguiré, Señor,
pero déjame que me despida primero de los que están en mi casa. Jesús le dijo: ninguno que poniendo su mano en el arado mira hacia atrás es apto para el reino de Dios. Al igual que los otros muchachos, este chico, este joven o señor, no lo sé, dice: Señor, yo también te voy a seguir, yo te puedo seguir, pero deja que primero me despida de mi familia. Deja que me despida de mi familia en primer lugar. Jesús dice: ninguno que poniendo su mano en el arado mira hacia atrás es apto para el reino de Dios. Cuando la mamá de William siguió leyendo las frases en esa Biblia, la segunda frase decía: sin retorno, con una fecha también. Ella recordó, por supuesto, lo que esa noche había ocurrido. Ya William, a pesar de perder la herencia que su padre le había, obviamente le pertenecía por derecho, por ser hijo, ya William siguió adelante, sirvió en su iglesia, reunió todas las cosas necesarias para viajar a Egipto. Su padre se reunió con él esa noche antes de partir y le dijo: William, tu mamá y yo lo hemos reconsiderado. Tu madre y yo hemos reconsiderado que cuando regreses, hijo, cuando regreses tú podrás disfrutar de la herencia que por derecho te pertenece. Pero esa noche William se negó una vez más, subió a su habitación y escribió en la tapa de su Biblia: sin regreso, con el día, con la fecha de esa noche. Jesús no le está diciendo a este muchacho: no puedes despedirte de tu familia. Tampoco le está diciendo: bueno, está bien, ve, despídete de ellos, luego regresa conmigo, yo puedo esperar acá. Jesús le dice: si pones tu mano en el arado y miras hacia atrás, no eres apto para este reino, no eres apto para servir en el reino. Porque en el reino de Dios no hay regresos, no hay comodidad, no hay recursos y tampoco hay regreso. ¿Por qué? ¿Qué es el arado? Bueno, sabemos que en tiempos bíblicos para trabajar la tierra no contaban ellos con toda la maquinaria que hoy la industria nos proporciona. Ellos araban con bueyes. Jesús dice que cuando una persona ara o trabaja la tierra, los bueyes van delante y esta persona va detrás con, no recuerdo ahora cómo se llama el elemento que usan para abrir la tierra. Y si esta persona se distrae del trabajo que está haciendo, va a hacer un surco. La línea que está haciendo ya no será totalmente recta y eso, por supuesto, va a afectar tanto la siembra como la siega o la cosecha. Jesús dice: si pones tu mano en el arado, tienes que estar consciente de que no hay nada que te pueda distraer. ¿Por qué alguien se distraería mientras ara? Algo particular en ambas respuestas de los últimos dos personas que se encontraron con Jesús, hay una palabra en común y es la palabra primero. En el primero, el segundo caso, el muchacho le dice: Señor, déjame que primero vaya y entierre a mi padre. Y el segundo dice: Señor, déjame que primero me despida de mi familia. El problema no era el dinero, el problema no era la herencia, el problema no era su familia, el problema era lo primero. Señor, deja que primero me despida. Señor, deja que primero cobre la herencia. Jesús no se opone al dinero, no se opone a la familia, se opone a lo primero. Jesús dice: si pones tu mano en el arado, tienes que estar consciente de que no es tu familia lo que está primero. Si pones tu mano en el arado, tienes que estar consciente de que no es el dinero lo que está primero. Si pones tu mano en el arado, tienes que estar consciente de que no es la comodidad lo que está primero.
sino el Señor solamente. ¿Qué es lo que está de primero en nuestros corazones? Si lo que está primero en nuestros corazones es buscar nuestra propia comodidad o nuestros propios recursos, no somos aptos para el reino de Dios. Jesús dice, si me quieres servir, si me quieres seguir, puedes despedirte de tu familia, si tienes dinero puedes traerlo contigo, si tienes comodidad puedes quizás disfrutar de ella, pero si eso está primero, ya no eres apto. No eres apto para este trabajo, no eres apto para el reino. Con eso, recuerdo que la tercera frase en la Biblia de William decía sin remordimientos, con la fecha del día en que se murió. Su madre, quebrantada por estas cosas, tomó la Biblia de William, la llevó con el pastor de su iglesia, la llevó hasta la iglesia de William. Él hizo conocer al pastor de William toda la historia que había pasado, todo lo que había ocurrido en ese lapso de tiempo. El día domingo se hizo un servicio, un culto en la iglesia en honor a William Borden. El pastor predicó con la Biblia de William y su sermón estuvo basado, no sé cuál fue su sermón, pero sé que estuvo basado en las cosas que William había escrito en su Biblia. Y ese día, hermanos, ese día algo maravilloso ocurrió, y es que en esa iglesia 12 jóvenes, luego de escuchar ese sermón, 12 jóvenes abandonaron sus empleos y sus trabajos y sus estudios y fueron al norte de China a predicar el Evangelio y así tomar el lugar de William Borden. Ellos eran aptos para el reino porque ellos estuvieron dispuestos a abandonar su comodidad. Ellos estuvieron dispuestos a abandonar sus recursos. Ellos estuvieron dispuestos a abandonar a sus familias, porque el reino de Dios exige estas cosas. Estar apto para el reino exige muchas veces que abandonemos nuestros empleos quizá, o nuestros estudios. Ser apto para el reino a veces va a exigir que dejemos a nuestra familia, a nuestra nación, a nuestros amigos. Ser apto para el reino a veces va a exigir que abandonemos nuestra comodidad y vivamos de una forma más austera quizá. Ser apto para el reino va a exigir que abandonemos, que perdamos salud quizá, que dejemos familia o recursos, lo que sea. Jesús dice, si pones tu mano en el arado y miras hacia atrás, ya no eres apto. Ir al reino de Dios o las misiones en este caso particular es un trabajo que no tiene marcha atrás, que no tiene regreso. Y si alguien no está consciente de eso, ya no es apto para el reino. Pero todo esto, tal cual como dijo el apóstol Pablo, no es en vano. No es en vano abandonar nuestra comodidad, no es en vano dejar nuestros recursos, no es en vano dejar nuestra familia o nación o amigos, compañeros, lo que sea. Nada de esto es en vano. No es en vano preparar a otros hombres que sean aptos para el ministerio y vayan a predicar el Evangelio. No es en vano preparar misioneros para que vayan a Perú, a Venezuela, a Colombia o a Estados Unidos o a donde sea. No es en vano este trabajo, no es en vano lo que hacemos. No es en vano ir a los pueblos, ir a las casas, ir a los ranchos. No es en vano ir a los buses. No es en vano ir casa por casa predicando el Evangelio. No es en vano trabajar para el reino de Dios. No es en vano predicar este mensaje. ¿Por qué? Porque cuando predicamos el Evangelio, gente está siendo salvada. Y un día, hermanos, vamos a ver el fruto de todo este trabajo en el día del Señor. No es en vano lo que hacemos.
porque un día veremos todo lo que hemos hecho en el reino de Dios. Oremos. Bendito Señor y Dios, yo te doy gracias por tus infinitas bondades y porque en tu sabiduría, Señor, tú has puesto en nuestros corazones el quizá dejar muchas cosas solamente por amor a tu nombre, sabiendo, Señor, que el trabajo que hemos de hacer y lo que estamos persiguiendo, Señor, no es protagonismo ni exaltar, Señor, nuestros nombres, sino solamente que tú seas conocido y reverenciado, Señor, conocido como justo y como un Dios perfecto que ama a los hombres y se sacrificó por ellos en la cruz. Ayúdanos, Señor, a que, como aprendimos en la predicación, no nos avergoncemos de este Evangelio que es tan poderoso, Señor, para convertir el alma de los paganos, Señor, y de los pecadores hacia ti. Ayúdanos a considerar que servirte, Señor, indica ponerte en primer lugar, sin mirar atrás, abandonando todo lo que amamos muchas veces y lo que deseamos. Yo te doy gracias porque nos has traído acá y has permitido que alabemos al Señor en esta comunidad, en esta iglesia, para que nuestros corazones sean hinchados, Señor, por tu amor y salgamos de acá deseosos, Señor, todo el tiempo de predicar el Evangelio y que otros puedan llegar a conocerte. Te damos gracias, Señor, en nombre de tu Hijo Jesús. Amén.